Compatriotas, amigos, bienvenidos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada súper especial de hoy, jueves 29, donde tendremos el privilegio de compartir con ustedes, hablar de historia con Enrique Encinosa. Para nosotros es un privilegio, un orgullo poder tenerlo a él y poderlo compartir con ustedes, ese conocimiento, esa sabiduría, como en su calidad de historiador, y nos va a dar luz sobre la historia en estos programas que gustosamente vamos a tener una vez a la semana para compartir con ustedes. Gracias nuevamente. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Le invito por favor a que se suscriban con nosotros aquí en el canal. Es un privilegio poder contar con usted y lo más importante, pues, compartir estas informaciones para que puedan llegar pues a tantas personas, que podamos darle luz también sobre los rescondrijos que tiene la historia y que nunca deben ser olvidados, al contrario, tenerlos presentes. Por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente a disfrutar de la historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 29, 7 de la noche. Es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes hablando de historia y nada más y nada menos que con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bueno, vivo, estoy bien. Somos dos. Bueno, pues el tema es todo tuyo, el historiador, el que nos trae la información, el que nos da luz sobre toda esa importancia que tiene para todos nosotros la historia. Bueno, pues empecemos. Hoy quiero hablar sobre Batista y la Revolución Cubana. O sea, el proceso del 52 al 59. Primero que nada, yo creo que Batista ha sido, como muchos políticos, presidentes, dictadores o autoritarios, como lo quieras llamar, pero ha sido bastante vilipendiado en muchas cosas que no se las merecía. Yeah. Y, por ejemplo, la excelente película de Andy García, The Lost City, La Ciudad Perdida. No. Ahí el guión fue hecho por Cabrera Infante. Y Cabrera Infante odiaba a Batista. Entonces el Batista que aparece en esa película, como él fue guionista, Claro. es un diletante, es una persona totalmente superficial. Y uno puede estar de acuerdo con Batista o no, pero no era superficial y no era diletante. Batista nace de una familia muy pobre en Oriente y posiblemente uno de los pocos que tenía sangre india, porque la mayoría de los indios murieron en Cuba. Claro. Entonces Batista corta caña, hace labores de baja ganancia y se mete en el ejército posiblemente para poder comer 3 comidas diarias y tener ropa y zapatos. Fíjate, una de las cosas interesantes es que él era un hombre ambicioso que quería superarse. A Batista lo asignan, cuando ya era sargento, lo asignan como custodio, como jefe de la guardia de un vicepresidente. No me acuerdo ahora quién era, pero su trabajo era supervisar a los que estaban de guardia de noche alrededor de la residencia. Y es un trabajo fácil, no tenía nada que hacer, nada más que supervisar que no se estuvieran quedando dormidos, que estuvieran en las postas, etc. Entonces, él le pide al vicepresidente
que si él puede leer los libros de la biblioteca personal del vicepresidente. Y le dice que sí. Y en 3 años, Batista se leyó todos los libros en la biblioteca para adelante y para atrás. Y aunque no era una persona de educación universitaria, cuando tú lees sus libros, porque él escribió un par, tenía técnica de escribir y tenía astucia política. Y yo sé que hay gente que no le va a gustar esto, pero por 3 décadas, Batista fue el hombre más fuerte de Cuba. Claro. Y hay que tomarlo en el contexto de su historia. En el 33 fue un héroe nacional. En el 40 ganó elecciones, hizo las elecciones más limpias de Cuba y entregó el poder. Si no hubiera sido por el golpe de Estado del 10 de marzo, en el cual él no fue el que lo inició, a él se lo entregaron en bandeja de plata. Si no es por el golpe de Estado del 10 de marzo, él hubiera entrado en la historia como el presidente mejor de Cuba. Ahora, y él hizo muchas cosas muy positivas. Una de ellas fue el primer plan de alfabetización verdadero que hubo en Cuba. O sea, Fidel abre la brigada Conrado Benítez y todo eso, pero Batista creó las escuelas del campo donde las bases militares que estuvieran en zonas rurales daban instrucción a los niños de los pueblos. Y yo conozco gente que se educó así. Y en ese aspecto fue muy positivo. Ahora, cuando él toma el poder, él se argumenta que los dos partidos principales en Cuba en ese momento, y se argumenta que si él en realidad estaba dispuesto a participar en golpe de Estado y él lo acepta, ahí destruye su legado. ¿Por qué? Porque él había aducido que una de las cosas que ellos iban era la corrupción, que existió. Claro. La corrupción de los auténticos fue enorme, con Grau y con Privo. Incluso yo fui muy íntimo amigo de Polita Grau, escribí sobre ella, la entrevisté, y en esa amistad que duró hasta su muerte, Polita me enseña un día una libreta llena de hojas escritas a mano. Y me dice, estoy escribiendo la historia de mi vida y del partido auténtico en mi época. ¿Sabes? La próxima vez que la vi me dijo, terminé el libro pero no lo puedo publicar. Dice, todos los auténticos que están vivos me dijeron que iba a destruir el legado del partido. Sí, porque sí puse ahí todas las corrupciones que hubo y quién se estaba robando dinero. Y, y no, Polita era espectacular. Pero dentro del marco de eso, Batista argumenta que el golpe de Estado se lleva a cabo para acabar con la corrupción en Cuba, pero no la acabó. Fíjate, una de las cosas que salen en todas las películas es la mafia. La mafia en Cuba, la mafia en Cuba. Y siempre la mafia en Cuba, al final de los días de Batista, pero Batista no llevó la mafia a Cuba. ¿Eh? La mafia de Cuba empezó con los auténticos. Y al principio, la mafia no era que estuvieran negociando en Cuba. Eh, Y ahí ellos hacían sus negocios.
que la mayoría eran fuera en el exterior. En realidad, la mafia nada más que llegó a tener un par de casinos, el Hotel Riviera, que fue construido con dinero de Meyer Lansky y con dinero de una unión en Cuba. Y creo que tenían, no estoy seguro, creo que tenían un prostíbulo de alto nivel que no era la Casa de Marina. La Casa de Marina era la más famosa de Cuba. Y entonces Batista continúa con el nivel de corrupción que tenían los auténticos. Y el pueblo, donde él había sido tan popular por tantos años, se le vira. Se le viran los estudiantes, que los estudiantes ya venían, fíjate, para mucha gente que no lo sabe, en Cuba había mafias, gangas estudiantiles, ¿no? Las gangas estudiantiles que existían en Cuba no eran narcotraficantes ni tenían prostíbulos, eran políticas. Entonces, si tú eras un senador y necesitabas que alguien te hiciera una manifestación a favor de algo, Claro. había 10 o 12 estudiantes que estaban dispuestos a hacer un piquete. Y así sucesivamente. Entonces, esa gente sí se entraban a tiros también. Wow. Y hubo quien se graduó de la universidad a punta de pistola. O sea, lo que se decía es, el estudiante cuando va a tomar el examen final, se saca la pistola, la pone en el pupitre. Y eso se decía, eso yo lo escuché varias veces. Claro. Ponía la pistola en el pupitre y eso era una señal para el profesor que había que tener una buena nota. Y dentro de esas gangas sale Fidel Castro. Claro. Y entonces en esa ganga estuvo Orlando Bosch. Y ahí hubo una pila de gente que pasaron por ahí. Y estos después recibían botellas de gobierno. Entonces tú podías ser un dirigente estudiantil y estar recibiendo un cheque mensual del departamento de lo que sea, del departamento de mantenimiento, basura, obras públicas, y no tenías que trabajar. Y cuando te graduabas, entonces pues, en vez de ir a un trabajito cualquiera, podías ir a trabajar en el despacho de un senador, de un congresista, de un presidente, etcétera. Las gangas universitarias eran muy conocidas por su manera de actuar, ¿no? Por su violencia. Y estaban dispuestos a tumbar a cualquier gobierno en cualquier momento si les convenía. Y ahí había mucho oportunismo. Había sus idealistas, pero había mucho oportunismo. Bueno, dice que donde hay dinero baila el trompo, ¿no? Claro. Y bueno, para enfrentarse a Batista, los grupos principales fueron el 26 de julio, que era dirigido por Raúl y Fidel Castro, o por Fidel y Raúl Castro, al revés, uno dirigía al otro. El Directorio Revolucionario Estudiantil, que estaba dirigido por Fabre Chomón, Rolando Cubelas, que ha sido una figura controversial en la historia. El segundo frente del Escambray, que en realidad es una astilla del directorio. Porque lo que sucede es que el directorio, después del ataque a Palacio, decide llevar a cabo la guerra de guerrillas también. Y un grupo de gente sale de Cuba, regresa en la... Bueno, Eloy Gutiérrez Menoyo era el hermano de Carlos Gutiérrez Menoyo, que había sido el jefe del ataque a Palacio y que había muerto en el 13 de marzo del 57. Yep. Ahora, Eloy no le gustó que le dieran el rango de capitán. Él quería ser comandante. Y ahí viene
una división del directorio con Eloy, Armando Fleites y los hermanos Nazario Sáenz y ¿quién era el otro? Eran como 4 o 5, se van para el segundo frente, crean el segundo frente del Escambray. Y entonces era el directorio segundo frente del Escambray. Y los auténticos también tenían una guerrilla en la cual estaba Plinio Prieto, pero era una guerrilla pequeña. El 26 de julio tenía guerrillas en la Sierra Maestra, tenía guerrillas en la Sierra Cristal, tenía una unidad en el Escambray y tenía un pequeño grupo alzado, que no creo que llegaron a 50, en Pinar del Río. Así que, pero básicamente esos eran los grupos. Ahora, hay un libro que si uno sabe leer inglés, pues sé que hay gente en nuestra audiencia que a lo mejor no sabe leer inglés, pero si uno sabe leer inglés, el libro vale la pena comprarlo. Cuando yo lo compré valía como $50, pero es una maravilla. ¿No? El libro se llama The Moncada Attack, Birth of the Cuban Revolution, y está escrito por quien fue muy buen amigo mío, veterano de la guerra por los caminos del mundo, el doctor Antonio de la Cova. Tony de la Cova empezó este estudio cuando él estaba en la universidad, que tenía que hacer un paper, un essay, y se encontró a alguien que había estado en la Moncada, creo que fue uno de los soldados de Moncada, y lo entrevistó y se interesó por el tema. Y a través de los años, mientras él hacía otros libros y otros escritos y se graduó del doctorado en historia, siguió recogiendo gente. A la larga entrevistó como a 15 o 16 veteranos del 26 de julio que habían estado en Moncada y estaban en el exilio. Entrevistó a un burujón de los soldados que habían estado en Moncada del lado del ejército. Entrevistó a los médicos que hicieron las autopsias. Entrevistó al dueño de la funeraria que transportaron los cadáveres para La Habana y para diferentes lugares. La mayoría de la gente en Moncada eran de Artemisa. Claro. Y así sucesivamente. Y el libro es una maravilla en el aspecto de que él te da verdaderamente un análisis completo de lo que fue el asunto. La mayoría de los asaltantes que Fidel convenció para que fueran a morirse eran de Artemisa. En la cuna de la Revolución Oriente, no, eran de Artemisa, en aquel momento era Pinar del Río. El nivel de educación bajísimo en muchos de ellos. Muy pocos habían tenido nada de universidad. La mayoría eran, por ejemplo, Almeida de la Custodia en la universidad. Ramiro Valdés era taxista. Y así. El armamento que llevaron era una porquería. Muchos lo que llevaban era escopetas 22. Que con una escopeta 22 tú matas un conejo y puedes matar un perro. Pero no es lo mismo estar disparándole a un soldado con un rifle 22 que tú, que el soldado te está disparando a ti con un Springfield o con una ametralladora calibre 30. Y entonces, mira, y ahí Tony destapa muchos mitos. Uno es que el tipo que de verdad causa todo el problema es Río Chaviano, el coronel Río Chaviano, que quería, me imagino que quería llegar a general de brigada, ¿no? Y entonces capturan a una pila de los asaltantes
Incluso hay una foto de uno de ellos que lo capturaron herido y el tipo está en el pasillo sentado, recostado a la pared, agarrándose la herida. Wow. Botan al fotógrafo que tomó esa foto, llaman a una conferencia de prensa y cuando la conferencia de prensa se abre, hay 35 muertos en el patio de Moncada, incluyendo el herido, que ahora tiene un rifle en la mano y está en el medio cepo. Y Río Chaviano le mintió a Batista, le mintió a la prensa, le mintió a todo el mundo. Además de eso, hubo 2 muertos en el hospital. Yo sé que en todos lados se habla de que si Raúl entró en el hospital y acuchilló a la gente en la capa. No, no, hubo 2 muertos. Y Tony los nombra en el libro por nombre, que eran 2 soldados que estaban enfermos y cuando empezó el tiroteo se acercaron a la ventana. Y cogieron una ráfaga y los mataron a los 2. Y en los libros de Cuba te dicen que a Santa María le sacaron los ojos y que un sargento llegó y le dijo, mira, estos son los ojos de tu novio o de tu hermano, lo que sea. Y según la gente de la funeraria que él entrevistó y según los médicos que él entrevistó, dice, no hubo nadie de ninguno de los lados mutilado. ¿No? ¿No? Bueno, el libro, si lo quieren conseguir, se publicó hace unos años, lo pueden encontrar y está nada más que en inglés, del doctor Antonio Lacoba, de Moncada Attack, Birth of the Cuban Revolution, y lo publicó la imprenta de la Universidad de South Carolina. Voy a buscarlo a ver si está en Amazon. De repente tú sabes que eso es un semillero de todo el mundo trata de vender sus cosas y a lo mejor el libro aparece ahí. Sí, sí. No, no, el libro es una maravilla, te digo. El libro es interesantísimo. Y cómo Fidel planea, se pasa el tiempo en el mismo lugar dando vueltas, sin acampar, esperando que el cura venga a salvarlo. No hay que, no, el libro vale la pena. Precisamente hay un personaje en Cuba cuando en 60 sacaron el álbum de postalitas de la revolución, que tú comprabas las postalitas, las pegabas en el álbum. Una de las postalitas que yo recuerdo, y muchos eran muy bien dibujados, y una de las postalitas que yo recuerdo era un capitán del ejército rebelde fajado a tiros con un tanque y muriendo. Y decía, el capitán Braulio Coronó, héroe de guisa, murió en combate, ta, ta, ta. Y yo por años no sabía quién era Braulio Coronó. Hasta que Tony de la Coma me dijo, deja que saque el libro. Braulio Coronó, cuando el Moncada era sargento del ejército dentro del Moncada. Y la razón por la que los atacantes de Moncada no pudieron entrar en el Moncada era porque Braulio Coronó, que era experto en armas pesadas, plantó una calibre de 30 cerca de la puerta y empezó a disparar hacia las puertas y nadie pudo entrar. Entonces Braulio Coronó fue el héroe de Moncada del lado de Batista. Pasan un par de años, según Ecurret y los libros castristas, Braulio Coronó se fue del ejército votado porque se había opuesto al asesinato de los combatientes del Moncada. No, no. 2 años después de Moncada, Braulio Coronó cae preso por estar vendiendo comida al almacén del ejército y
todo lo que pudieran encontrar, frazadas, etcétera, por la izquierda. Entonces nos meten preso en Boniato y él se escapa de Boniato con un delincuente que estaba preso por cheques falsos. Muy. Méndez Tomasevich, que después llega a ser general de división del MINFAR. ¿No? Los dos van a la Sierra Maestra, se alzan y como Coronel sabía usar armas, tenía años en el ejército, había sido sargento, rápidamente llega capitán y muere en el combate de Guise. Pero Coronel tiene una historia que mucha gente no la conoce, ¿no? Y que incluso yo no la conocía. Fidel entonces va a Isla de Pino, preso, y se publicó un libro en el año 60 o 59 que era Las Memorias de Conteagüero. Y eso lo quitaron de los anaqueles enseguida, porque ahí él publica cartas de Fidel a él. Y Fidel en Isla de Pino le dice, hoy cociné no sé qué cosa. Y estoy comiendo chocolates belgas o chocolates suizos que me trajo fulano. El hombre no estaba pasando ningún trabajo, No, sí. no comparado con lo que vino después. Y fíjate, otra de las cosas que yo creo que hay que analizar, la locura más grande que hizo Fidel Castro, donde yo sí creo que ahí el milagro fue que no se agarraron toda la gente que iba en el Granma, era meter 82 personas con rifles, mochila, comida, 82 personas en una lancha que a duras penas hubieran cabido 6. ¿Mm? Y aquello fue llegando a Cuba a ras de mar. Ya el agua estaba casi al borde máximo Ya, de donde podía hundirse. empezar a entrar ya. Y eso fue, para mí eso fue una locura. La revolución cubana, que yo sé que han hecho grandes películas, y yo he visto un par de series que hicieron en Cuba, algunas muy bien hechas. Pero la revolución cubana no fue esa guerra tan violenta como la mayoría de la guerra fue en las ciudades. Pero en el monte, fíjate, discutiendo eso una vez con un izquierdista, le dije, mira, búscate el libro de Che Guevara, que son las memorias de la Revolución Cubana, o su diario, no es su diario, es sus memorias, donde él pone narrativas sobre los 10 o 11 combates más importantes de la revolución por ahí. Alegría Pío, pues, diferentes. En todos, menos en uno, en Santa Clara, en la batalla de Santa Clara, él no especifica cuántos muertos hubo de cada lado. Pero muchos de los otros combates, te dice, asaltamos el cuartel tal en tal lugar y el fuego duró 45 minutos, murió fulano y ciclano y fueron heridos Pepe, Chicho, Chucho, Jacinto y José. 2 muertos y 4 heridos. Y los soldados del ejército batista tuvieron 3 muertos y 5 heridos. Oye, eso es una escaramuza. Claro, Eso no es la batalla de Normandía. Claro. Eso no es el Álamo. Entonces, y eso para dar eran los combates más importantes. Tú sumas, donde único no puso cifras fue Santa Clara, pero yo sumé cada uno. Tantos muertos aquí, tantos muertos allá, tantos heridos aquí, tantos. Todos los combates esos puestos juntos no llegan a 150 bajas de ambos lados. ¿Va? Fue una farsa. Claro. ¿No es? Fue una farsa porque en muchos casos, por ejemplo, cuando Camilo y el Che pasan Camagüey,
no fue Máximo Gómez y Maceo Fajado tiro en la trocha. Claro. ¿No? Un coronel recibió 100,000 pesos para dejar pasar. ¿Mm? Y posiblemente después le quitaron la casa y todo lo que tenía. Así que otro de los temas es Frank País. Frank País se enfrenta a Batista, eh, pero era diferente a Fidel. Frank País era pastor bautista, creo. Y Frank País era un hombre muy religioso, tenía muchos contactos religiosos. Y Frank País fue el hombre que creó el 26 de julio a nivel de clandestinaje en toda la isla. Después, cuando tú ves las cartas que él escribió a Fidel, donde él le informaba cosas, pero también entre las líneas tú veías que había una duda en Frank. O sea, sí, te estoy diciendo esto, pero no debiéramos hacer esto. Mm. Y Frank País muere. Y estoy citando ahora al doctor Ramón Bonachea en su libro The Cuban Revolution, que creo que fue su tesis de doctorado. Frank País muere delatado por nada más que la única persona que podía conocer donde Frank País estaba era Vilma Spain. Entonces Vilma Spain rompe seguridad, llama a Frank País a donde él está escondido y en cuestión de 1 hora o 2 horas después muere Frank País, ametrallado en la calle. Eh, las tácticas utilizadas, sobre todo el 26 de julio más que ningún otro, eh, eran tácticas anarquistas. Cuando Cuba se vuelve república, de 1902 a 1915, 20, media España viene a vivir a Cuba. ¿Mm? Ahí llegó mi abuelo, que llegó a ser, llegó a dormir a trabajar en una bodega y dormir en un saco. ¿Mm? Y después llegó a ser rico. Tenía una compañía de construcción, tenía una compañía de asfalto para las calles, y tenía 2 o 3 bodegas, ¿no? Pero ese era el asturiano honesto. Todos los anarquistas que estaban calientes en España se fueron para Cuba en ese éxodo inmenso. Y para el año 25 o 26 por ahí, ya los anarquistas controlaban la industria, la Unión Tabacalera en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza el machadato, lo que iba a pasar en Irlanda en los 70, Mm. las bombas en los lugares, los carros bombas, los atentados con bombas, todo eso empieza en Cuba antes de 30 años antes. ¿Por qué? Porque había la influencia anarquista. Y ese ha sido uno de nuestros fallos. O sea, nosotros los cubanos quizás no somos anarquistas, pero somos anárquicos. Anárquico. Muy bueno. Entonces, Enrique, desafortunadamente estamos llegando al tiempo donde, como siempre, es una espada de Damocles. Me voy a despedir aquí, como siempre, acostumbro a hacer unos minutos antes y dejarte, pues, para que tú cierres y nos dé un poquito más de luz. A mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Para mí, he aprendido muchísimas más cosas que desconocía, como ese famoso libro que acaba de mencionar Enrique. Lo voy a buscar y si lo puedo en la búsqueda podérselo poner aquí en pantalla, lo vamos a hacer. Los espero en una próxima oportunidad. Por favor, compartan la historia porque es importantísimo tenerla presente. Enrique, muchísimas gracias a ti. Te dejo estos minutos para finalizar el programa. no, nada más que hay un par de cosas más que quiero decir. Primero que nada, el ataque a Palacio. Cuando yo era niño, yo escuché los tiros. Yo estaba en segundo grado, primer grado.
Pero el ataque a Palacio, que fue heroico, que fue muy valiente, pero después cuando llego a la universidad, cuando estuve en el ejército, cuando recibí entrenamiento militar y cuando estudié para oficial del ejército, llegué a la conclusión que el ataque a Palacio fue una locura, ¿ok? Una locura, tácticamente era una locura. ¿Para qué asaltar al lobo en su guarida? Espera que el lobo salga a comer, Claro. ¿ok? El ejemplo, cuando empieza la Primera Guerra Mundial y matan al duque de Sarajevo, a Franz Ferdinand, los anarquistas no iban a fallar. Prepararon 20 y pico de atentados en la misma ciudad en el mismo día. Entonces paraban a uno en una esquina con una granada y decían, si pasa por aquí, No quiero. llévalo. Al otro con una pistola a 2 cuadras. Si vira por acá, mátalo. Y lo mataron. El primer atentado falló y en el segundo le metieron 2 o 3 plomazos y murió. Esa es una. Y para allá, para terminar. Los 20.000 muertos. Eso se ha repetido 1000 veces. 20.000 muertos causó la guerra. Mira, yo creo que nosotros los cubanos tenemos un fallo. Y es que le asignamos números a todos. Y El por ahí 90%, alguien me llamaba y me decía, porque el 90% de la gente, le decía, ¿y dónde tú sacaste ese porcentaje? No, es un cálculo. ¿Y de dónde salió? ¿Okay? No, porque yo tengo una hembra que está mejor que Gina Lollobrigida. No, no está mejor que Gina Lollobrigida. No mienta, no exagere. Me fajé con un tipo, nos dimos 500 piñazos. Eso es No, cubano. no hubo 500 piñazos, dieron 3 empujones. Entonces, ese problema de analizar, me comí 15 croquetas, me comiste 4, ¿ok? No se ríe, ¿verdad? Entonces, Eso somos. Eso somos. ese problema se traduce. Yo me puse a buscar de dónde salieron los 20.000 muertos. Y alguien me decía, Tamargo, La Bohemia, Fidel, Mazlenik. Lo más temprano que yo he encontrado, y lo atribuyo a ese nivel de vamos a darle un número para que todo salga bien, fue Grau. Y fue 2 o 3 meses antes de la caída de Batista. CBS le hizo una entrevista y él le pregunta a Grau, y esto ha costado mucha sangre, esta guerra. Y Grau, que dijo, bueno, esto ha costado como 20.000 muertos. Oye, el archivo cubano, que lo pueden encontrar en internet, que lo empezó el doctor Armando Lago hace años y ahora lo tiene, si es muy amiga mía, se me fue la María Huerlao, te da los detalles de los muertos. Y todos los muertos en la época de Batista, de ambos lados, ¿ok? Rebelde, Ataque a Palacio, Alegría de Pío, El Ubero, la Sierra de Escambray, no llegan a más de 3.000 y pico en 7 años. Enrique, nos quedan segundos. Tenemos que continuar esto de la historia la próxima semana, nos ponemos de acuerdo y quedamos en este Mira, punto. la semana que viene vamos a hacer el primer año de la Revolución, que fue un año espectacular. Gracias, mis amigos, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Candela. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming